Pues bien, vamos a continuar con la guía de la UNAM. Estamos con la parte 3, para el área 1, que es el área de las ciencias e ingeniería. Vamos a resolver el problema número 63, que fue donde nos quedamos, ¿sí? El problema 63 dice lo siguiente: selecciona la ecuación de la parábola con foco f1,0, valor del parámetro p igual a 1 y eje focal paralelo al eje x. Bien, y nos aparecen varias opciones de respuesta. Fíjense bien, lo primero que tenemos que tener bien claro es la orientación de la parábola, es decir, hacia dónde abre la parábola, y para ello vamos a revisar los elementos que nos da este ejercicio y graficarlos para saber cómo está la situación. Entonces tengo aquí mi gráfico rápido, mi boceto, ¿verdad? Tengo el eje X y el eje Y, que es importante que tengamos bien claros dónde están ubicados, y nos dan como datos el foco en la coordenada 1,0. El foco se encuentra entonces en esta posición, el foco en la coordenada 1,0, ahí está, ¿sí? Y bueno, también nos dicen que el valor del parámetro P es igual a 1, es decir, el parámetro P vale 1, y nos dice que está el eje focal nos dice que es paralelo al eje X. Muy bien. Y entonces, con estos datos nosotros tenemos que determinar hacia dónde abre la parábola. Bien, vamos a revisar varias cosas. Primero, nos dice que el eje focal es paralelo al eje X. Y se refiere al eje X positivo, porque recordemos que el plano cartesiano tiene una parte positiva en X y una parte negativa en X. Entonces, como nos dice que es el eje focal paralelo al eje X, se sobreentiende que es el eje X positivo. Por lo tanto, sabemos nosotros que el eje focal es una línea que parte a la parábola en dos brazos diferentes, como si fuera un eje de simetría, pero que pasa por el foco, por eso se llama eje focal. Si ese eje focal, esa línea, es paralela al eje X y pasa por el foco, pues no nos queda más que darnos cuenta que este sería el eje focal, que para este ejercicio está justamente sobre el eje X, ¿de acuerdo? Ahora, la orientación, como se los comenté, dice que el eje focal es paralelo al eje X positivo, por lo tanto, entonces la parábola abriría hacia la derecha, ¿de acuerdo? Porque está orientada hacia el eje X positivo. Ahora, otra cosa que debemos también tener en consideración es que el foco siempre queda dentro de la parábola. Por lo tanto, en este caso, esta parábola encierra al foco y va orientada hacia la derecha, ¿vale? Ahora, aquí, por coincidencia, parece que el vértice está en el origen, pero tenemos que comprobarlo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, nos dan también el parámetro P. P es igual a 1. Y como ustedes recordarán sus cursos de geometría analítica, el parámetro P es la distancia que hay del vértice al foco. Es la distancia que hay del vértice al foco. Entonces, si P vale 1, significa que para llegar del foco al vértice o del vértice al foco, tiene que pasar una unidad. Por lo tanto, podemos comprobar que en efecto el vértice se encuentra a esta misma altura, pero en el centro del plano cartesiano. Con esto podemos concluir entonces que el vértice se encuentra en la coordenada 0,0. ¿De acuerdo? Ahí está. Vértice en la coordenada 0,0. El foco en la coordenada 1,0. La parábola abre hacia la derecha, ¿vale? El problema nos pide la ecuación de la parábola. Entonces, lo importante con las parábolas, y es un consejo que les doy, es que lo primero que tienen que hacer es un dibujo con los elementos que les dan, averiguar con esos elementos hacia dónde abre la parábola, y una vez que sepan hacia dónde abre, entonces checar el modelo o la ecuación que permita representar una parábola con esas condiciones. En este caso es una parábola que tiene vértice en el origen,
vértice en el origen y que su orientación es a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, vértice en el origen y orientación a la derecha. Si ustedes observan un formulario de geometría analítica de parábolas, se darán cuenta que la ecuación que cumple con estas dos condiciones es la siguiente: y cuadrada igual a 4px, ¿de acuerdo? De estas dos letras siempre va a haber una que está al cuadrado y va a haber una que está a la primera potencia. La que está a la primera potencia nos dice hacia dónde abre la parábola, hacia qué eje. En este caso abre hacia el eje X, como podemos darnos cuenta, y el signo de aquí nos dice la orientación, si es hacia el eje X positivo o eje X negativo. Y como vimos en nuestro ejercicio, en este caso abre hacia el eje X positivo. Entonces ese es el modelo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora simplemente hay que hacer una sustitución. Nosotros sabemos que P ya no nos da el problema, vale 1, entonces sería y cuadrada igual a 4 por 1 por x. Y 4 por 1 son 4 y por x es 4x. Finalmente lo único que tenemos que hacer es igualar a 0, porque nos pide, aunque no nos lo diga explícitamente, nos pide la ecuación general. Y de hecho de esa manera están mostradas las opciones de respuesta. Entonces tendríamos que y cuadrada menos 4x, porque este 4x que está sumando pasa restando, sería exactamente igual a 0. Entonces la ecuación me quedaría y cuadrada menos 4x igual a 0, que como podrán observar sus opciones de respuesta, esta coincide con el inciso C, ¿de acuerdo? Y ahí es como termina el ejercicio, ¿vale? Entonces es importante que sepan primero hacia dónde abre la parábola. Recuerden que puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Puede tener el vértice en el origen o puede tener el vértice fuera del origen, también hay que tomarlo en cuenta. Y entonces repasar las fórmulas para saber cuál vamos a aplicar, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar con el ejercicio número 64. El ejercicio número 64 es de esos ejercicios que en lo personal no me gustan mucho porque son de definiciones. Entonces nos dice: lugar geométrico en el plano de un punto cualquiera, que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una cantidad constante. Inciso A, elipse. Elipse. Inciso B, circunferencia. Inciso C, hipérbola. E inciso D, parábola. Ahí está. Bueno, miren, para no meterme en asuntos de definiciones, vamos a entender lo que nos dice el problema y entender ciertas palabras clave que nos permitan ir descartando opciones de respuesta. Nos dice que es un lugar geométrico en el plano. Bueno, nos dice que es un lugar geométrico en el plano. Ajá. Luego nos dice que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos, es una cantidad constante, es constante, ¿sale? Eso nos dice el ejercicio. Hay que identificar palabras clave. Bueno, lugar geométrico en el plano. Todas estas son lugares geométricos en el plano, entonces cumplen con la definición hasta ese punto. Luego dice que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos. Desde aquí empezamos a descartar opciones. Focos solamente tienen dos de estas cuatro: la elipse y la hipérbola. La circunferencia no tiene focos, la parábola tampoco tiene focos, ¿de acuerdo? Solamente tiene un foco. Es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, descartamos circunferencia y parábolas porque está haciendo referencia a focos, dos focos, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cuál es la clave para saber si es elipse o hipérbola? Es muy sencillo.
Si ustedes revisan sus libros de matemáticas y las definiciones tanto de elipse como hipérbola, se van a dar cuenta que comparten prácticamente la misma definición. La única diferencia es que en la elipse hay una suma de distancias, ¿de acuerdo? Y en la hipérbola hay una resta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, al decir que es la suma de las distancias entre dos puntos fijos llamados focos, pues está haciendo referencia propiamente a la elipse. Y la hipérbola, les digo, la definición es prácticamente la misma, pero en vez de decir la suma, dice la resta o la diferencia, ¿sale? Por lo tanto, para este ejercicio de un poquito de confusión, podemos decir que es el inciso A, elipse, la definición que viene en el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, ahí está. Ahora, vamos a pasar al ejercicio número 65. Ejercicio número 65, ¿sale? De la guía, que nos dice, ¿cuánto vale A en la hipérbola con ecuación x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre 9 cuadrada igual a 1? Si c es igual a 41, bueno, entonces tenemos x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre 9 cuadrada igual a 1 y nos dice que c es igual a 41, ¿de acuerdo? Nos dice que c es igual a 41. Bien, estamos en el tema de hipérbolas que tiene que ver con geometría analítica. Y para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta que una hipérbola tiene como ecuación ordinaria la siguiente: x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esta es una de las dos ecuaciones ordinarias de la hipérbola, ¿de acuerdo? Si nosotros observamos la analogía entre los elementos que tenemos aquí, nos daremos cuenta que, bueno, en este caso a cuadrada vale a cuadrada y b cuadrada vale 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, a cuadrada vale a cuadrada, según lo que tenemos aquí con la comparación de la ecuación que nos da el ejercicio y el modelo, y nos dice que b cuadrada es igual a 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, tenemos estos dos elementos y nos da un valor c, el problema, que vale 41. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide el valor de a, ¿sale? ¿Y cómo vamos a encontrar ese valor de a? Bueno, pues si recuerdan su tema de hipérbolas, la relación que hay entre a, b y c es básicamente el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que hallar el valor de a. Ese es el meollo del ejercicio, lo que necesitamos. Entonces, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Espero que a estas alturas sepan cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a despejar a porque es lo que nos pide el ejercicio, por lo tanto esta b cuadrada que está sumando va a pasar restando. C cuadrada menos b cuadrada es igual a cuadrada. Y para quitar un cuadrado aplicamos raíz en el lado contrario, por lo tanto tendríamos que la raíz de c cuadrada menos b cuadrada es igual al valor de a. Volteamos las cosas para que se vea bonito, ¿verdad? Entonces a es igual a la raíz de c cuadrada menos b cuadrada. Esta es la expresión que voy a utilizar. Sé cuánto vale la letra c y b cuadrada sé que vale 9 al cuadrado. Entonces me pongo a trabajar en mi ejercicio, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para obtener el valor de a. Sabemos que c vale 41 y que b elevado al cuadrado vale 9 al cuadrado. O en otras palabras, b vale 9, ¿de acuerdo? Si lo queremos ver de esta forma, b es igual a la raíz cuadrada de 9 cuadrado, por lo tanto b vale 9, como lo quieran trabajar. Lo vamos a trabajar así para que no haya confusiones. Bien, vamos a sustituir entonces a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado, que es 41 elevado al cuadrado, menos
9 al cuadrado. ¿De acuerdo? Resolvemos los cuadrados que están en la parte de adentro porque recuerden que primero van las potencias. Entonces 41 al cuadrado, pues no sabemos cuánto es, lo vamos a hacer por aquí. Es 41 por 41, ¿verdad? Entonces son 41, 4 1, 4, 16, son 1, 8, 16. 1681. Espero que no haya problemas con estas multiplicaciones, ¿de acuerdo? 1681 menos 9 por 9 son 81, ¿vale? Bastante sabrosín. Ahora bien, hacemos la resta. 1681 menos 81 son 1600. Una resta bastante sencilla, por cierto. Bien, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1600? Bueno, si no se saben las raíces cuadradas, pues hay que jugar al tanteo. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 1600. Cuando son números grandes, procuren usar valores de 10 en 10, centenas, pues. Entonces, por ejemplo, 10 por 10 son 100, 20 por 20 son 400, 30 por 30 son 900, 40 por 40 son 1600. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 1600 es 40, ¿vale? Entonces ahí está. Y este es el valor de A, que como observamos nuestras opciones de respuesta corresponde al inciso D, por lo que hemos concluido nuestro ejercicio, ¿vale? Es el inciso D. Bien, vamos a continuar ahora con el ejercicio número 66, que dice: elija la ecuación que representa la cónica de la figura. Y nos muestra este pequeño gráfico que de entrada me da un poco de pena y ajena y un poquito de coraje porque, pues si ustedes observan su guía, los ejes están al revés, es decir, aquí está el eje Y y aquí está el eje X en la guía. Y yo al principio pensé que era un trucazo de la UNAM que nos quería ver la cara, o que dije, no, pues ahorita nos las va a querer aplicar, pero no, o sea, se equivocaron los infelices. Bien, en fin, el eje correcto es el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? Vienen 4 opciones de respuesta y las voy a escribir porque eso nos va a servir para ir explicando cómo se resuelve este ejercicio y sobre todo porque es importante ir descartando opciones de respuesta, ¿no? Para no perder tanto tiempo, porque recuerden que resolver el examen pues implica también hacerlo en el menor tiempo posible, entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces aquí están las 4 opciones de respuesta, ahí está. Este es el inciso B, luego tenemos el inciso C, ok. Y bueno, mientras escribo les platico. Esta figura que está aquí es la elipse, ¿de acuerdo? Y la elipse tiene ciertas características que la identifican y la hacen única con respecto a otras cónicas como la hipérbola, la parábola o la circunferencia. Por eso es importante que tengan claro las características de cada figura y sobre todo las fórmulas que se aplican a cada una de ellas, porque hay fórmulas que se parecen mucho o que comparten de hecho algunas cónicas. Hay que tener mucho cuidado para no regarla el mero día. Bueno, ya tengo mis 4 opciones de respuesta. Ahora, lo primero que tengo que identificar de una elipse y prácticamente de cualquier cónica es dónde está el centro o el vértice en el caso de las parábolas, por ejemplo. En este caso de la elipse, ¿dónde está su centro? Si está en el origen o fuera del origen. Y también la orientación de la elipse en este caso. La elipse puede estar orientada de manera vertical o puede estar orientada de manera horizontal. Entonces recordemos que, bueno, la elipse puede tener orientación horizontal o vertical. Puede tener orientación horizontal o puede tener orientación vertical. Oiga, profe, ¿cómo es orientación horizontal y vertical? Ah, bueno, ustedes deben de recordar que una elipse tiene 2 ejes. Tiene un eje mayor, que en este caso es este que tengo marcado aquí, porque es el que mide más que el otro eje, que es el eje menor. Esos ejes pasan obviamente por el centro de la elipse, ¿de acuerdo? Entonces, si yo mido esta distancia de este punto a este punto, es más grande que esta distancia, por lo tanto este es el eje mayor y este es el eje menor. Entonces, dependiendo la orientación del eje mayor, es la orientación de la elipse. En este caso yo veo que el eje mayor está alineado, o de alguna manera está
en la misma posición que el eje Y, por lo tanto la orientación es vertical para este caso. Pero si el eje mayor estuviera acostado, es decir, que estuviera alineado con el eje X, entonces su orientación sería horizontal, ¿vale? Entonces en este caso quedamos que es una orientación vertical. Eso es lo primero que tenemos que ver, y además la coordenada del centro. Entonces de entrada observamos que el centro está fuera del origen y vemos gráficamente que el centro está en la coordenada menos 3,0. Espero que a estas alturas de la vida no tengan ningún problema con la ubicación de puntos en el plano cartesiano, si no hay que atorarle macizo para estudiar. Bueno, menos 3,0 es el centro fuera del origen y la orientación es vertical. Entonces, con estas condiciones, nosotros podemos averiguar en nuestro formulario de elipses cuál es el modelo que le corresponde a la elipse que tiene orientación vertical y cuyo centro está fuera del origen. Bueno, si ustedes revisan su formulario, se darán cuenta que el modelo es el siguiente: es x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado entre a cuadrada es igual a 1. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos diferentes modelos o ecuaciones. Recuerden que tenemos ecuaciones para elipses con centro en el origen y tenemos ecuaciones para elipses con centro fuera del origen. Y una de las ecuaciones para una elipse con centro fuera del origen es esta. ¿Cómo sé que es esta? Yo observo mi ecuación y esta ecuación siempre ustedes pueden ver que tenemos x y y. Si la orientación es vertical, es decir, si la orientación es con el eje Y, entonces en esta parte de la ecuación, la Y, en la parte de abajo, va a tener a al cuadrado. En otras palabras, el eje mayor siempre me representa el valor de 2a, y en este caso el eje mayor siempre va asociado con la letra A, y el eje menor siempre va asociado con la letra B. No importa si la elipse está orientada vertical u horizontalmente. Entonces en este caso, como está orientada verticalmente, la A cuadrada se encuentra debajo de la Y. Pero por ejemplo, si la orientación hubiese sido horizontal, es decir, que la elipse tuviera su eje mayor alineado con el eje X, entonces la A cuadrada estaría debajo de la X. ¿De acuerdo? Ese es un tip, un pequeño trucazo para que se den cuenta cuál es el modelo de su ecuación que van a utilizar, el modelo correcto, ¿vale? Ahora bien, el problema me pide la ecuación que representa la cónica. Bueno, tengo la coordenada del centro que es menos 3,0, y ustedes recuerden que la coordenada del centro para una elipse que está fuera del origen pues está representada con las letras h y con la letra k. Es decir, para este ejemplo, h vale menos 3 y k vale 0, los cuales los puedo sustituir aquí y aquí. Pero además necesito sustituir también el valor de b cuadrada y el valor de a cuadrada para entonces tener ya mi ecuación final y poderla asociar con alguna de las opciones de respuesta que escribí hace rato. De entrada, antes de averiguar esos valores, también les quiero decir que, como podrán observar, un modelo o una ecuación de la elipse, aquí en la parte del medio, lleva una suma, ¿de acuerdo? Lleva una suma, y por lo tanto, si ustedes aquí en sus opciones de respuesta pueden ver alguna resta, en ese caso todas son sumas, pero si encontraran alguna resta, entonces descartarían en automático esa respuesta para el caso de una elipse, ¿sale? Pero bueno, en este caso no descartamos ninguna, hay que ponernos a trabajar. Bien, entonces tenemos h y tenemos k, pero nos falta averiguar a cuadrada y b cuadrada. ¿De dónde rayos voy a sacar a cuadrada y de dónde rayos voy a sacar b cuadrada? Muy fácil. En su formulario de elipses recordarán que la a está asociada con el eje mayor y que la b está asociada con el eje menor. Entonces podrán observar, podrán utilizar esta gráfica a su favor y recordar que el eje mayor es exactamente igual a 2 veces el valor de a, y que el eje menor
es exactamente igual a 2 veces el valor de b. No importa si la elipse está orientada horizontal o verticalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observo yo mi gráfico y empiezo a contar cuántas posiciones hay o cuántos valores hay desde esta parte de abajo del eje, de este vértice del eje menor, del eje mayor, hasta el inicio del eje mayor. Empiezo a hacer mi conteo y me doy cuenta que hay 8 posiciones, es decir, es una distancia de 8 que hay en el eje mayor. Por lo tanto, yo puedo establecer que el eje mayor vale 8 y que es exactamente igual a 2 veces el valor de A. Si yo hago un despeje sencillo para despejar A, entonces me doy cuenta que A es exactamente igual a dividir 8 entre 2, porque este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto A valdría 4. Ya tengo el primer valor. Y lo mismo lo hacemos para el eje menor. Si yo cuento cuánto mide el eje menor, me doy cuenta que mide 6 unidades. Entonces establezco que 6 unidades es igual a 2 veces el valor de B. Y al igual que A, pues también este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Por lo tanto, B es igual a 6 entre 2, que me da un total de 3. Entonces, dense cuenta que ya tengo mi valor de A y mi valor de B. Este ejercicio se puede resolver de diferentes formas. Incluso podríamos utilizar las coordenadas de los focos, quizá a lo mejor las coordenadas de los vértices, pero realmente para mí se me hace muy sencillo asociar el valor de A y el valor de B con los ejes, porque son fórmulas muy prácticas. Y entonces, si yo tengo un dibujo, me puedo auxiliar de ello para poder obtener los valores que yo necesito para resolver mi ejercicio, ¿vale? Bien, ahora ya tengo A, ya tengo B, simplemente voy a sustituir estos valores, además de los del centro, aquí en mi expresión. Por lo tanto, tendría X menos H, pero H vale menos 3, entonces aquí se juntan dos negativos, uno por la fórmula y otro por el valor. Entre B cuadrada, pero B vale 3, entonces voy a elevar 3 al cuadrado, más, tengo Y menos K, sería Y menos K vale 0, entonces me sigue quedando Y menos 0 elevado al cuadrado, entre A cuadrada, pero A vale 4, entonces sería 4 al cuadrado. Y todo esto es exactamente igual a 1 porque así lo marca la ecuación ordinaria. Bien, vamos a tratar de resolver un poquito esta operación. Tendríamos menos por menos es más, entonces sería X más 3 al cuadrado, entre 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, más, tendríamos Y menos 0. A Y le quito 0, pues me sigue quedando la letra Y, que va a estar elevada al cuadrado, entre 4 al cuadrado, 4 por 4 son 16. Y todo esto es igual a 1. Finalmente podríamos quitar estos paréntesis. De hecho los pudimos haber quitado desde hace rato para que mi expresión me quede de la siguiente manera. X más 3 al cuadrado sobre 9 más Y cuadrada sobre 16 es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces esta expresión que acabo de obtener es la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria de la elipse en las condiciones que nos marca el ejercicio. Y si yo observo mis opciones de respuesta, entonces me doy cuenta que la respuesta correcta es el inciso D, ¿vale? Entonces es el inciso D la respuesta correcta a este ejercicio. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 67 de la guía. El ejercicio número 67 dice, calcula el límite, y nos viene aquí un límite que es límite de cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de 2 más x menos la raíz de 2, todo dividido entre x, ¿vale? Ahí está mi expresión. Y bueno, normalmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos un límite es tomar el valor hacia el cual la x tiende, o la variable tiende, y lo sustituimos directamente en la expresión. Hacemos las operaciones y obtenemos un resultado. Pero resulta ser que yo, si sustituyo aquí este 0 en la parte de abajo de la división que tengo, pues me va a resultar una indeterminación, porque recordemos que la división entre 0 no se puede realizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay truco. ¿Y cuál es ese truco? Que tenemos que buscar la manera de eliminar esta x, o de alguna forma transformar este denominador en otro
que no sea esta x para que al sustituir este 0 no se produzca esa indeterminación. ¿Y cómo le vamos a hacer eso, querido profesor? Bueno, hay una técnica que se llama multiplicar por el conjugado, ¿sale? Entonces lo que ahorita vamos a hacer es multiplicar por el conjugado. ¿Y eso qué significa, profesor? Yo detecto que en la parte de arriba tengo un binomio, porque recordemos que un binomio está compuesto por dos términos y que un término se separa de otro por un signo más o un signo menos. Yo detecto que en la parte de arriba entonces tengo un binomio y el conjugado de ese binomio es otro binomio idéntico a ese, con la diferencia de que este es de signo contrario. Es decir, si aquí mi binomio tiene un signo negativo, entonces mi binomio conjugado es ese mismo binomio pero con signo positivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar entonces toda esta expresión, que es raíz de 2 más x menos raíz de 2 entre x. Toda esta expresión la vamos a multiplicar, y por eso le pongo el puntito, por el conjugado de este binomio, que en este caso sería 2 más x más la raíz de 2. Dense cuenta que es el mismo binomio pero con signo contrario en la parte del medio. Y obviamente si voy a multiplicar esta expresión por este binomio en la parte de arriba, estoy obligado también a multiplicarlo por ese mismo binomio en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la idea de hacer la multiplicación por el binomio no es alterar mi expresión, entonces tengo que multiplicarlo también por la parte de abajo, porque recordemos que una cantidad dividida entre la misma cantidad es igual a 1, y entonces 1 por todo esto pues sigue siendo todo esto, toda esta expresión, no la alteramos realmente, solamente la vamos a transformar, ¿vale? Para tratar de modificar el denominador inicial para que no se indetermine. A veces, incluso haciendo esto, se siguen produciendo indeterminaciones, pero bueno, esas ya son otras cosas que se pueden resolver de otra manera, o a lo mejor probablemente el límite tienda a infinito, ¿no? También puede suceder. Pero bueno, en este caso el ejercicio está hecho o diseñado para que trabajen precisamente con esta situación, con el asunto de los conjugados. Bien, entonces tendremos una multiplicación de dos fracciones donde recordemos que la fracción es directa. Entonces vamos a multiplicar raíz de 2 más x menos raíz de 2 por raíz de 2 más x más la raíz de 2. Ahí está, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo voy a multiplicar x por raíz de 2 más x más la raíz de 2. Ahí está. Esas son las multiplicaciones que tengo que realizar. En la parte de arriba, este es negativo, En la parte de arriba tenemos una multiplicación que corresponde a un producto notable que se conoce como binomios conjugados, ¿de acuerdo? Binomios conjugados. Y entonces, si no recordamos este asunto de los binomios conjugados, productos notables de álgebra 1, ¿de acuerdo? Los binomios conjugados. Dice que cuando tenemos binomios conjugados, es decir, tenemos un binomio multiplicando a otro binomio muy similar cuya diferencia es el signo de en medio, esto me da como resultado el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, es decir, lo que se conoce como una diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Esta regla, este producto notable, yo lo puedo aplicar para resolver esta operación de la parte de arriba, sin necesidad de hacer la multiplicación 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, ¿vale? Para evitarme ese rollo, me aviento los binomios conjugados. Mi término A está representado por la raíz de 2 más x, mi término B está representado por la raíz de 2. Entonces, aplicando esta propiedad, tendríamos que A va elevado al cuadrado, es decir, raíz de 2 más x, todo esto va elevado al cuadrado, menos
aquí siempre es un menos porque es una diferencia de cuadrados lo que me arroja el resultado. La raíz de 2 también elevada al cuadrado. Ahí está, ¿de acuerdo? Esta multiplicación del numerador me queda de esta manera. En la parte de abajo por el momento pues no le hago absolutamente nada. Me sigue quedando x que multiplica a 2 más x más la raíz de 2. Ahí está. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede en la parte de arriba? Podemos utilizar otra propiedad de leyes de exponentes y radicales que me dice que cuando tengo una cantidad elevada a un exponente, pero también tiene raíz del mismo índice, en este caso que es raíz cuadrada, puedo eliminar la raíz, puedo eliminar el exponente y me quedaría solamente la base solita, así como está. Entonces, esta propiedad yo la puedo utilizar en la parte de arriba, porque aquí puedo eliminar esta raíz con este cuadrado y puedo eliminar esta raíz con este cuadrado. Y entonces, dicho eso, me quedaría 2 más x menos, porque el menos no se elimina, 2. ¿De acuerdo? Se eliminaron las raíces con los exponentes y me queda esta parte que puedo reducir porque 2 menos 2 es 0. ¿Vale? La parte de abajo me queda igual. Realmente estoy trabajando solamente con la parte de arriba. Raíz de 2 más x más la raíz de 2. ¿Vale? Reduciendo, tendríamos entonces que 2 menos 2 es 0. Y me queda nada más la x en la parte superior. X, ahí está. Entre x, que multiplica la raíz de 2 más x, ahí está, más la raíz de 2. Cierro paréntesis, ¿vale? Hasta ahí vamos. Espero que no nos andemos perdiendo en el camino. Si no, hay que regresar al video y volverlo a revisar, ¿vale? Ya casi vamos a terminar. Dense cuenta que arriba tengo la x y abajo tengo la x que es factor o que está multiplicando a toda esta expresión. Y como ustedes recordarán sus viejas clases de álgebra, alguna vez les debieron de haber mencionado que cuando existen los mismos factores en una división o en una fracción, esos factores se pueden eliminar. Óiganlo bien, tienen que ser factores. Esta x está multiplicando a todo esto, por eso se le llama factor, y esta x está multiplicando a un 1, que aunque no se escriba, existe. Por lo tanto, al ser los mismos factores arriba y abajo, se pueden eliminar. Dicho eso, entonces mi expresión quedaría de la siguiente forma. Arriba se eliminó la x, pero me queda el 1, por el que estaba yo multiplicándolo, ¿verdad? Me queda el 1, y en la parte de abajo me queda la raíz de 2 más x más la raíz de 2. Ahí está. Ahí me queda de esa manera mi expresión, ¿vale? ¿Qué es lo que procede? Ya hice la mayor simplificación que pude haber hecho a la hora de haber multiplicado por su conjugado. Ahora sí voy a evaluar el límite. Y recordemos que mi ejercicio inicial dice que el valor de x tiende a 0. Vamos a ver si sustituyendo x igual con 0 en la expresión que acabo de obtener, ya no se produce la indeterminación. Vamos a revisar. Entonces podemos ver que 1 entre raíz de 2 más x, o sea 2 más 0, más la raíz de 2. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, observo que 2 más 0 sigue siendo 2. Entonces me quedaría 1 entre raíz de 2 más raíz de 2. Dense cuenta que ya no se produjo una división entre 0, lo cual resulta bastante bueno para nuestros intereses, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir operando con esto. Me queda raíz de 2 aquí, más la otra raíz de 2. Una raíz de 2 más otra raíz de 2, pues son 2 raíz de 2. Entonces me queda un 1 aquí, entre 2 raíz de 2. Me queda de esta manera mi ejercicio, ¿de acuerdo? Si ustedes observan sus opciones de respuesta, se dan cuenta que ninguna
se parece a este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fracción y en esa fracción hay radicales en el denominador, se tiene que aplicar otra técnica que se llama simplificación de expresiones radicales o bien racionalizar un denominador. Por ahí tengo un videíto acerca de cómo se racionaliza un denominador. Y entonces para racionalizar este denominador, es decir, para eliminar los radicales en el denominador, lo que tenemos que hacer es multiplicar en este caso esta expresión. Vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión que es 1 entre 2 por raíz de 2, multiplicarla por el mismo radical que está en la parte del denominador, es decir, la raíz de 2. Entonces, esta expresión la voy a multiplicar por la raíz de 2 en la parte de arriba, entre la raíz de 2 también en la parte de abajo, porque al igual que hace rato que quisimos multiplicar por su binomio conjugado, no buscamos alterar la expresión, simplemente buscamos hacer una transformación de tal suerte que el radical que está en la parte de abajo se elimine, ¿sale? Entonces, para no alterar la expresión, multiplicamos por la misma cantidad en la parte de arriba y en la parte de abajo. En este caso multiplicamos por la raíz de 2 y es una multiplicación directa, entonces me quedaría 1 por raíz de 2 de esta manera, y en la parte de abajo me quedaría 2 por raíz de 2 por raíz de 2. 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Así. Lo pongo de esa manera para que vean qué rayos es lo que estoy haciendo. ¿Sale? Bien. Entonces, una vez que tengo esa multiplicación, pues 1 por raíz de 2 sigue siendo la raíz de 2. No hay ningún problema con esta multiplicación. Espero. Ajá. Y aquí observen bien. La raíz de 2 por la raíz de 2, la raíz de 2 por la raíz de 2 es lo mismo que elevar la raíz de 2 al cuadrado. Raíz de una cantidad multiplicada por otra cantidad que es la misma, una cantidad multiplicada por sí misma, es esa cantidad elevada al cuadrado. Es decir, esto que tengo aquí es esto, raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y por las leyes de los exponentes y radicales que les expliqué hace rato, el radical y el exponente se eliminan, por lo tanto esto sería exactamente igual a 2. Es decir, esta multiplicación que tengo señalada en rojo es esta misma, por lo tanto esto sería el equivalente a 2. Y ese 2 multiplicado por este otro 2 me da 4. Con lo que aseguramos que el radical en el denominador se elimine. Entonces me queda como resultado raíz de 2 sobre 4. Y esa es la respuesta correcta a todo este ejercicio. Es el límite al cual tiende la variable y cuando x tiende a 0, ¿de acuerdo? Raíz de 2 entre 4. Y si observamos nuestras opciones de respuestas, esa respuesta corresponde al inciso D. Inciso D es la respuesta al ejercicio número 67. Bien, ahora pasemos al ejercicio número 68. Ya casi terminamos esta guía, número 68, que dice: ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde para obtener la derivada f de x igual a x cúbica en el punto x igual a 3? Y me aparecen ahí cuatro opciones de respuesta bastante largas, ¿vale? Solamente voy a escribir la primera parte de cada inciso para que vean que ahí está la clave de la solución, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está, ¿ya están escritas? Bueno, ahí están escritas mis 4 opciones de respuesta. En la guía vienen más largas las respuestas, pero realmente la primera parte es la que es clave para saber cuál es la respuesta correcta del ejercicio. Bien, el ejercicio me dice que cuál es la expresión que corresponde para obtener la derivada de la función, y me dan la función
La función es f de x igual a x cúbica. Esa es la función. Y me dice que la voy a evaluar en el punto x igual con 3. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones que me da el problema. Bien, aquí la clave realmente está en recordar cuál es el límite, o mejor dicho, recordar cuál es el límite que representa la derivada de una función. O en otras palabras, cuál es la expresión mediante la cual se hace una derivada por definición. Porque recordemos que al final del día la derivada es un límite. Y así se los debieron haber planteado cuando vieron sus primeros cursos de cálculo diferencial. Y si no vieron derivadas por definición, pues entonces van a pensar que les estoy hablando en ruso, infelices. Pero no. Vamos a recordar cuál es la expresión que corresponde a la derivada por definición. Que como les acabo de platicar, la derivada por definición es un límite. Y dice así: el límite de cuando h tiende a 0 de mi expresión f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. ¿De acuerdo? Esta es la expresión que me permite obtener una derivada por definición. Esta expresión que tengo aquí. En algunos libros o en algunas clases, en vez de poner la h, ponen un símbolo que se llama delta x o diferencial de x. Entonces es exactamente lo mismo. El límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. ¿Ok? Puede estar escrita de estas dos formas. Y se las pongo para que no piense que les estoy hablando en coreano, ¿sale? Ahí está. Pero ahorita vamos a utilizar esta expresión porque, como podrán observar, sus opciones de respuesta están en términos de h. Bien. De entrada dense cuenta que esta expresión, en la parte de arriba, el incremento se encuentra en el primer término. F de x más h. Entonces, desde ahí podemos empezar a descartar opciones. Esta no es, porque está al revés. Esta no es. Esta tampoco es. Dense cuenta. Si ustedes recuerdan perfectamente cuál es la fórmula para la expresión, mejor dicho, para límites por definición, desde ahí empiezan a descartar respuestas, ¿sale? La siguiente característica de este modelo matemático es que aquí hay una resta entre esta evaluación y esta evaluación. Es una resta. Entonces observan, esta tiene suma, por lo tanto queda descartada. Y esta es la expresión correcta. Es la solución del ejercicio. Dense cuenta que dice el límite de cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3. ¿Por qué 3 y por qué 3? Ah, porque recordemos que el problema me dice que el valor de x en este caso vale 3. Y como aquí está x más h y x vale 3, por eso es 3 más h. Porque aquí está f de x y aquí está f de 3, pues porque x vale 3 y se está ya sustituyendo el valor de la x. Entonces, para el ejercicio número 68, la respuesta correcta es el inciso A. El inciso A es la respuesta correcta a este ejercicio. ¿La clave cuál fue? Recordar cuál es el modelo de la derivada por definición. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a trabajar con el ejercicio número 69. El ejercicio número 69, número mágico, ¿sale? Número 69 que dice: indica las coordenadas de los puntos máximos y mínimos de la función y igual a x por x menos 4 al cuadrado con intervalo x mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. Bueno, muy bien. Nos da dos cosas. La función y igual
a x que multiplica a x menos 4 elevado al cuadrado y nos da el intervalo de valores, que es valores de x mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 4. Esos son los datos que me da. Y nos pide máximos y mínimos. Punto máximo y punto mínimo. Eso es lo que nos pide el problema. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos de esa función? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Para yo sacar máximos y mínimos tengo que retomar el tema de derivadas. ¿De acuerdo? Derivadas, quinto semestre generalmente o cuarto semestre en algunos casos. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es derivar la función. Voy a derivar la función que me están dando. Entonces voy a derivar la función dada. La función dada es y igual a x por x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Cómo derivo yo esta expresión? Para eso hay dos maneras de hacerlo. Podemos derivar tomando en cuenta que esta es una multiplicación de dos funciones, es decir, que esta es una expresión y esta es otra, y aplicar la derivada por producto. O bien podemos desarrollar y resolver todo esto, y luego, ya que tengamos un polinomio con varios términos, sacar su derivada. De las dos maneras es posible y llegamos al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, por practicidad, quizá voy a resolverlo por derivada del producto. Entonces lo podemos hacer por derivada del producto. O también lo podemos hacer por una derivada de polinomios. Lo voy a hacer de las dos maneras para que lo aprendan a hacer de ambas formas. De todas formas, recuerden que la forma es lo de menos, aunque sí es importante optimizar los tiempos. No pierdan de vista ese detalle. Entonces lo vamos a hacer de ambas maneras, ¿sale? Voy a comenzar con la derivada del producto. Tomo mi función y igual a x por x menos 4 al cuadrado. Y bueno, recordemos que es una derivada de un producto, por lo tanto, esta parte es la función u y toda esta parte es la función v, para separar un factor de otro factor, ¿vale? Y recordando la derivada de un producto, nos dice que para encontrar su derivada es multiplicar la función u por la derivada de la función v. Es decir, multiplico la función u por la derivada de la función v. Pero como la función v es un binomio al cuadrado, es decir, tiene una potencia, aplicamos lo que se conoce como regla de la cadena, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar. U multiplica la derivada de v. La derivada de v, como es un binomio al cuadrado, se aplica regla de la cadena, y la regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar el exponente por el binomio, en este caso, que es x menos 4, y el exponente se reduce en 1. Si aquí era exponente cuadrado, pues aquí me queda exponente 1, que en este caso lo escribo por cuestiones de didáctica, y esto se multiplica por la derivada de lo que hay adentro de aquí, de los paréntesis. ¿Cuál es la derivada de x menos 4? Pues solamente se deriva x, que sería 1, y la derivada de menos 4, como es una constante, es 0. Por lo tanto, la derivada de toda esta expresión es 1, y lo escribo por cuestiones de didáctica, y cierro mi corchete, ¿vale? Para expresar que esto lo estoy multiplicando por x. U por derivada de v, luego más v, ahora es lo contrario, v, que es x menos 4 al cuadrado, por la derivada de u. La derivada de x es 1, y me quedaría de esa manera, ¿vale? Resuelvo lo que tengo aquí. Primero resuelvo lo que tengo dentro de los corchetes. Tendría 2 por 1 es 2, entonces me quedaría 2 por x menos 4, cierro mi corchete, y 1 por todo esto, pues me queda esa expresión que es x menos 4 al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí tengo como factores el 2 y la x, entonces lo puedo multiplicar. Tengo y' es igual a 2x, que multiplica a x menos 4, más x menos 4 elevado al cuadrado. Lo puedo dejar de esa manera. Aquí puedo factorizar, ¿de acuerdo? Puedo incluso multiplicar todo contra todo, pero aquí me conviene factorizar por lo que voy a hacer a continuación. Entonces
factorizo. ¿Cuál es el factor común que tengo? Pues x menos 4, ¿verdad? Se toma el de menor exponente porque aquí tenemos exponentes diferentes, entonces tendría y' es igual a x menos 4, que es el factor común, y eso va a multiplicar a los factores que no son comunes, que en este caso es 2x, el no común, 2x, y de aquí, pues como quité un factor x menos 4, me queda el otro factor x menos 4, más x menos 4. Y cierro mi corchete. Recuerden, aquí como fue un factor x menos 4, pues me quedó uno solo, que es el que pongo acá. Y de aquí, cuando puse este factor común, me quedó nada más el 2x. ¿De acuerdo? Reduciendo esta expresión de los corchetes, tendría entonces y' es igual a x menos 4, que multiplica a 3x, porque son términos semejantes, menos 4. Y me queda la derivada muy bonita, muy sabrosona, así. ¿De acuerdo? Me podría quedar así. Y la voy a utilizar así. La coloqué de esta manera. Puedo hacer las multiplicaciones de estos dos binomios y voy a obtener un polinomio, como lo voy a obtener de este lado. Vamos a llegar a lo mismo, pero ahorita lo voy a dejar así para que observen lo que voy a hacer más al ratito. Bueno, esta es una manera de obtener la función de la derivada de esta expresión. La otra es, ok, tengo mi función y igual a x que multiplica x menos 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a desarrollar el binomio. Recordemos que el binomio al cuadrado es un producto notable que me dice que si tengo un binomio que está sumando, que está restando, elevado al cuadrado, el resultado es primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esa es la expresión modelo o el producto notable. Y esto lo aplico para desarrollar x menos 4 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que y, aquí todavía no le pongo y' porque no he derivado aún. Solamente estoy transformando mi expresión. Aquí sí ya me vine a derivar porque era la derivada de un producto, pero aquí todavía no. Entonces y es igual a x que multiplica primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, es decir, el doble de la multiplicación de x y 4. ¿Por qué pongo 4 positivo y no 4 negativo? Porque a la hora de desarrollar el producto notable, este negativo del 4 ya viene contemplado en el signo del resultado, ¿sale? Hay que tener cuidado con eso y no repetir signos. Bien, más mi segundo término al cuadrado. Y cierro mi paréntesis, ¿vale? Resuelvo lo que tengo dentro de estos paréntesis principales. Tengo y igual a x por x cuadrada. Esto es una multiplicación de menos 2 por 4 que me da menos 8x, ¿de acuerdo? Más 16, porque 4 por 4 son 16. Muy bien. Multiplico ahora x por cada uno de estos términos. Entonces tendría y igual a x al cubo, x por x cuadrado es x al cubo, más por menos menos 8x al cuadrado, porque los exponentes se suman, más 16x. Ahí está. Esa es la expresión desarrollada que tengo en la parte de arriba. Y ahora sí, como es un polinomio en este caso de 3 términos, pues procedo a hacer la derivada, ¿verdad? La derivada de término por término, término a término. Entonces tendría yo y', ahora sí, calculo la derivada, ¿verdad? Y' es igual, vamos a ver, pluma loca, y' es igual a 3x al cuadrado, esa es la derivada. Insisto, yo apelo a que en este momento ya sepan por lo menos las derivadas de polinomios, que son las derivadas más sencillas, ¿no? Si no hay que atorarle macizo, ¿vale? 3x cuadrada, luego menos 2 por 8 son 16x. Recuerden que la fórmula es multiplico exponente por coeficiente, 3 por 1, 3, y la variable disminuye un grado su exponente, por eso aquí había 3 y aquí ahora hay 2. Multiplico exponente por coeficiente, respetando signos, 2 por menos 8 son menos 16, y el exponente se reduce en una unidad, entonces aquí estaba el cuadrado, aquí está la primera. Y aquí
1 por 16 son más 16. X tenía exponente 1, 1 menos 1 es 0, entonces x a la 0 no se escribe, o x a la 0 es 1, ¿vale? Por lo tanto se queda de esa manera. Entonces aquí tengo la derivada en forma de trinomio, y aquí tengo la derivada en forma de producto, y ambas me sirven, ¿de acuerdo? Ambas me sirven, y ahorita vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. Bien, recuerden que estoy derivando, estoy en el paso de derivar y lo estoy haciendo por los dos métodos, utilizando derivada del producto y utilizando derivada de polinomios. Cualquiera de los dos me puede servir. Ahora, ¿para qué me sirve derivar, profesor? Porque recuerden que para obtener máximos y mínimos, que es el objetivo de esta función, ¿verdad? Para obtener máximos y mínimos lo que tenemos que hacer es derivar la función, ¿de acuerdo? Y después con esa función igualarla a 0 y obtener los valores de x. Entonces, yo sigo trabajando en los dos métodos. Voy a comenzar con este método. Tengo la derivada y' es igual a x menos 4 por 3x menos 4. ¿De acuerdo? Si yo la igualo a 0, sería 0 igual a x menos 4 por 3x menos 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo encuentro los valores de x cuando tengo una expresión que está igualada a 0 y son factores? Pues muy sencillo. Tomo el primer factor, que es x menos 4, lo igualo a 0 y despejo la x. Este 4 que está restando pasa sumando, por lo tanto 0 más 4 pues me da 4. Ya tengo mi primer valor de x para esta expresión. Ahora tomo el otro factor, que es 3x menos 4, también lo igualo a 0 y despejo x. Este 4 que está restando pasa sumando, entonces 0 más 4 es 4, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto x sería igual a 4 tercios. Y ya tengo mi segundo valor de x, así de fácil y así de práctico, ¿vale? Por eso era importante dejarlo en factores, para poder obtener los valores de x de una manera pronta. ¿Qué pasa con la otra forma? Bueno, aquí la otra forma me da como resultado un trinomio, entonces yo tengo que es y' es igual a 3x cuadrada menos 16x más 16, ¿de acuerdo? Es un trinomio. Yo lo igualo a 0, porque eso me permite calcular máximos y mínimos. 3x cuadrada menos 16x más 16. Ya tengo mi trinomio igualado a 0. Oiga, profesor, ¿y cómo encuentro los valores de x en un trinomio? ¿Ok? En una expresión que está elevada al cuadrado y es un trinomio. Bueno, pues para esto hay dos métodos. Esta expresión es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, donde si yo lo factorizo, voy a llegar a esto. Si yo factorizo este trinomio, voy a llegar a esto, y llegando a esto ya saben cómo se obtienen los valores de x. Esa es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, sé que es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, factorizo, y una vez que factorizo, entonces ya saco los valores de x como lo acabo de hacer de este lado. Pero, si no recuerdo cómo se factoriza esta expresión, pues utilizo la vieja confiable, la fórmula general. La fórmula general, menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo entre 2a. Puedo utilizar esta fórmula, que para este caso los valores son a igual a 3, b igual a menos 16, c igual a 16. Recuerden que para utilizar la fórmula general necesito tener el trinomio ordenado de manera descendente, x cuadrada, x, término independiente, ¿vale? Ya que lo tengo ordenado y sustituyo estos valores en la fórmula general y hago los resultados, voy a llegar exactamente a estos mismos. x1 va a valer 4 y x2 va a valer 4 tercios. O al revés, x1 va a valer 4 tercios y x2 va a valer 4. Esa parte no tiene trascendencia ahora. Entonces, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cuál es el método correcto? Pues el que a ustedes se les haga más fácil y más práctico, ¿vale? Entonces, ya tenemos ahora sí los valores de x, donde están los puntos críticos, donde hay un máximo
o un mínimo. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Bueno, ya que tengo los valores de X, de entrada pues observo mis opciones de respuesta, ¿verdad? Observo mis opciones de respuesta y ubico estos dos valores de X en los puntos que me están dando como máximos y mínimos, y me doy cuenta que la única opción de respuesta que tiene el 4 y que tiene el 4 tercios es el inciso D. Entonces técnicamente el inciso D tendría que ser la respuesta correcta. ¿Cómo se obtienen los valores de Y? Bueno, el inciso D me dice que hay un máximo en la coordenada 4 tercios 256 27 avos y hay un mínimo en la coordenada 4,0. Entonces, esta es la respuesta correcta del ejercicio, ¿de acuerdo? Y hasta este momento hemos encontrado el valor de X del máximo y el valor de X del mínimo. Es decir, ya encontramos el 4 tercios y ya encontramos el 4. ¿Cómo se obtiene esta fracción y cómo se obtiene este 0? ¿Cómo se obtienen los valores de Y? Pues simplemente se tiene que sustituir este valor en mi expresión original, en la que me da el ejercicio, la de X. Voy a anotarlo aquí como obtener Y. Bueno, tengo que sustituir X en la función original, que es Y igual a X por X menos 4 al cuadrado. Entonces sustituyo el valor de X aquí, hago las operaciones, primero sustituyo el 4 tercios y me tiene que dar 256 27 avos. Luego sustituyo el 4 y me tiene que dar Y igual a 0. Les invito a que lo hagan para que vayamos avanzando, pero es así como obtenemos los máximos y mínimos. Ya que encontremos los valores de X, pues ubicamos nuestras opciones de respuesta. Probablemente solamente haya una donde aparezcan los dos valores que hemos obtenido. Ahora vamos a resolver el ejercicio 70, que dice: se desea fabricar una caja sin tapa con una lámina de 10 centímetros por 15 centímetros. ¿Cuánto se deberá cortar en cada esquina de la lámina para obtener el volumen máximo? Bueno, vamos a dibujar un poquito esta situación para ver qué es lo que vamos a analizar. Bien, aquí vamos haciendo nuestro bosquejo de la figura que nos muestra el examen, bueno, el examen prueba. Y aquí tenemos un rectángulo más torcido que tus calificaciones, ¿verdad? Pero es lo que hay, ¿no? Nos dice que tenemos una lámina de 15 centímetros de largo, es decir, esta es la medida original de largo de la lámina, y 10 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Son las medidas originales de la lámina, 15 por 10 centímetros, y nos dice que se va a fabricar una caja. Para fabricar esa caja se van a hacer cortes aquí en las líneas punteadas de las esquinas, de las 4 esquinas, y entonces se va a recortar este pedazo, estos 4 pedazos, y se va a doblar para construir la caja. No tiene tapa, ¿verdad? Y nos dice que cuánto se deberá de cortar en cada esquina de la lámina para obtener el volumen máximo. Obviamente nosotros no sabemos cuánto se tiene que recortar de cada esquina. Entonces, como es un dato desconocido, ¿verdad? Tenemos que es X. No sabemos cuánto se tiene que recortar. Solamente sabemos que se tiene que hacer recortes. Y que obviamente esta parte que se recorta aquí mide lo mismo que esta. Mide lo mismo que esta. Y por lo tanto mide lo mismo que esta. Es un recorte cuadrado, ¿de acuerdo? Y este recorte va a ser exactamente con las mismas medidas que aquí, aquí y aquí. Eso es lo importante que tengamos en cuenta. Entonces aquí la dimensión es X también. Aquí la dimensión es X. Aquí es X. Aquí. Aquí. Y aquí. Tenemos estas dimensiones, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo primero que tenemos que observar. Lo segundo es que nos dice que vamos a obtener el volumen máximo, ¿de acuerdo? El volumen máximo. Entonces, como vamos a obtener el volumen máximo, tenemos que recordar cómo se saca el volumen de un prisma rectangular, ¿sale? Entonces, para obtener el volumen de un prisma rectangular, porque recordemos que esto se va a volver una caja.
Entonces se convierte en un prisma rectangular, que sería más o menos de esta forma. Una vez ya construida la cajita bonita, pues tendríamos esto, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene el volumen? Pues multiplicando el largo por el ancho por el alto, ¿de acuerdo? Largo por ancho por alto, largo por ancho y por alto. Multiplicando estas tres cosas, nosotros podemos obtener el volumen de esa caja, y es lo que queremos optimizar. Ese es un problema de optimización utilizando derivadas, ¿verdad? Que se ve en aplicaciones para derivada en quinto semestre o en cuarto, si es que van muy avanzados los chavos, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos entonces que el volumen va a ser igual al largo por el ancho por el alto. Necesitamos saber entonces cuál es la expresión que corresponde al largo, al ancho y al alto de la caja, ¿ok? No de la lámina, de la caja. Entonces, vamos a ver. La caja va a tener estas dimensiones de largo, estas que voy a señalar con color rojo. Por lo tanto, si yo sé que la lámina de aquí hasta acá mide 15, pues para obtener esta parte de rojo, a 15 le tengo que restar esta pieza que vale X, o esta medida que vale X, y esta otra medida que vale X. Entonces, 15 menos X es lo mismo que 15 menos 2X. Entonces, el largo es exactamente igual a 15 menos 2X, porque era 15 que originalmente medía la lámina, menos las dos piezas que valen X que tengo que recortar para formar mi caja, ¿de acuerdo? En el caso del ancho ocurre algo muy similar. La medida original de la lámina vale 10, pero lo que voy a marcar de azul es lo que va a quedar de la caja. Entonces, la medida de la caja, entonces a 10 le tengo que quitar esta parte de X y esta parte de X, por lo tanto sería 10 menos 2X, ¿de acuerdo? Esa era la representación del ancho, la representación del largo. Y me falta la del alto. Cuando yo doble estas pestañas hacia arriba, esta alturita va a ser exactamente igual a X. Dense cuenta que al doblar esta pestaña hacia arriba, de aquí a acá, pues mide X. Por lo tanto, la altura está representada con la variable X. Una vez que ya tengo bien definido esta parte, dice que el volumen es exactamente igual al largo, o sea, 15 menos 2X por el ancho, que es 10 menos 2X por el alto, que es X. Ahí está. Esta es la expresión que me permite obtener el volumen de esta caja. Realmente lo más difícil es plantear la ecuación, ¿de acuerdo? Porque a veces no somos con mucha visión, nos falta un poquito de más lógica y sobre todo nos falta trabajar mucho este tipo de ejercicios. Por eso los invito a que practiquen no solo con este, sino con más ejercicios para que logren obtener un resultado satisfactorio, ¿vale? Ya tengo mi expresión del volumen, que es esta multiplicación, pues voy a proceder a realizarla, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicarla de tal forma que aquí tengamos un polinomio que después vamos a tener que derivar, ¿sale? Entonces, vamos a multiplicar. Primero voy a multiplicar este par de expresiones, 15 por 10, menos 2x por 15, menos 2x por 10 y menos 2x por menos 2x, así como está marcado. Entonces, 15 por 10 son 150, luego menos 2x por 15 son menos 30x, luego menos 2x por 10 son menos 20x y menos 2x por menos 2x son más 4x cuadrada. No se les olvide el asunto de los signos, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto se va a multiplicar por x, porque este no lo multiplicamos en este momento. Vamos a reducir los términos que tenemos aquí adentro. Tenemos el menos 30 y tenemos el menos 20. Eso me da entonces 150 menos 50, porque los términos semejantes se suman o se restan dependiendo de los signos, más 4x cuadrada. Todo esto se va a multiplicar por x.
Y ahora sí, realizamos estas tres multiplicaciones que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí está. Y entonces tendríamos como expresión final 150 por x son 150x, menos 50x cuadrada por x son menos 50x cuadrada, y más por más es más, 4x cúbica. Ahí está. Esta es la expresión en forma de polinomio que corresponde al volumen de esta caja. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer con esta función, profesor? Ah, tengo que derivarla. Tengo que derivar la función. Esa es el siguiente paso. Entonces tengo que derivar la función. Y entonces, como la función es v es igual a 150x menos 50x cuadrada más 4x cúbica, la tengo que derivar, ¿verdad? Entonces pongo v', ¿sí? Y derivo la derivada de término por término. La derivada de 150x es 150, porque es 1 por 150, 150. X, su exponente se convierte en exponente 0, por lo tanto no se escribe. Luego aquí, menos por más da menos, 2 por 50 son 100, x a la 1 porque el exponente se reduce en 1, luego más, 4 por 3 son 12, x al cuadrado porque el exponente se le reduce en 1, entonces estaba al cubo, ahora está al cuadrado. Ahí está la derivada de mi función. Después de que derivé, lo que tengo que hacer es esta derivada igualarla a 0, igualar a 0 y obtener los valores de x, ¿de acuerdo? Que en este caso, como es una expresión de segundo grado, voy a obtener dos valores de x. Entonces, tengo que igualar a 0, por lo tanto, mi derivada se iguala a 0, será igual, 0 igual a 150 menos 100x más 12x cuadrada, ¿de acuerdo? Puedo dejar mi expresión así o la puedo escribir de manera bonita y elegante. Primero el trinomio y luego lo igualo a 0, sería 12x cuadrada menos 100x más 150, esto es igual a 0, como solemos verla en los libros, ¿verdad? Ahí está. Bueno, tengo entonces una expresión que es un trinomio que puedo resolver utilizando la fórmula general, o puedo utilizar factorización de la forma ax cuadrada más bx más c, ¿de acuerdo? Como tengo números un poquito grandes, puedo utilizarlos así, voy a utilizar la fórmula general, pero puedo utilizarlos así, o bien puedo dividir toda mi expresión en un común divisor. En este caso el común divisor que yo tengo, que puedo observar aquí en estos números, es el 2. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que tenga unos números más pequeños donde yo puedo utilizar la fórmula general de manera más práctica. Recordemos que no tenemos calculadora, entonces hay que aprovechar lo más que podamos las técnicas que conocemos, ¿de acuerdo? Bien, 12x entre 2 son 6x cuadrada, menos entre más da menos, 100 entre 2 son 50x, y luego más, 150 entre 2 son 75, y 0 entre 2 es 0, sigue dando 0. Entonces, esta expresión con números más pequeños es la que puedo utilizar para encontrar los valores de x. ¿Va? Entonces, vamos a continuar. Tenemos esta expresión, lo tenemos para acá, y tenemos que hallar x con la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. Esa es la fórmula general, también llamada la chicharronera, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores que voy a utilizar? Pues a vale 6, b vale menos 50 y c vale 75. Ahí está, esos son los valores que tengo que utilizar. Haciendo sustituciones tendríamos menos 50 porque se juntan dos signos, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 50 al cuadrado menos 4 por a por c, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una sustitución de valores y todo eso se divide
entre 2 por a. Por eso es importante tener a, b y c a la mano para simplemente ir haciendo la sustitución correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces resolvemos todo esto, menos por menos es más, me da 50 aquí, más menos, raíz cuadrada, menos 50 al cuadrado, menos por menos es más, y 50 al cuadrado son 2500, ahí está. Esto es una multiplicación, menos por más es menos y menos por más es menos, una multiplicación de tres números. 6 por 4 son 24 y 24 por 75, ¿de acuerdo? 24 por 75, entonces multiplico 24 por 75 porque no tengo calculadora, ¿verdad? 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, 7 por 4, 28, llevo 2, 7 por 2, 14 y 2, 16, serían 0, 8 y 2, 10, llevo 1, 6 y 1, 7 y 8, 1800, entonces 1800, ¿de acuerdo? Entre 2 por 6, 12, ¿vale? Vamos resolviendo. 50 más menos, esto es una resta, 2500 menos 800 son 700, ¿de acuerdo? Son 700, son 900, 700, ¿verdad? 2500 menos 1800 son 700 y todo eso lo vamos a dividir entre 12, ¿sale? Ahí está. Y tenemos que sacarle la raíz al 700. Oiga, profe, pero no tengo calculadora. ¿Cómo le voy a hacer para sacar la raíz de 700? Ah, bueno, para sacar la raíz de 700 tengo que hacer una descomposición en factores primos. Pongo un 700, hago una tablita y empiezo a sacar valores, mitades, tercera, quinta, usar números primos, ¿de acuerdo? Mitad de 700, 350, mitad de 350, 175, ya no tengo mitades, entonces probablemente tenga quinta, porque tercia no tengo, quinta de 75, 175 sobre 5, son 3 por 5, 15 es 2, son 5, 5, son 35, saco quinta otra vez, son 7, ¿verdad? Y saco séptima finalmente para que me quede un 1 aquí. Estos números son los factores que si yo los multiplico me dan 700. 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado, 5 por 5 es lo mismo que 5 al cuadrado y me queda el 7. ¿Por qué lo pongo de esta manera, profesor? ¿Por qué lo hace así? Ah, porque raíz de 700 es exactamente igual a la raíz de 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. Y por leyes de exponentes y radicales, aquí adentro tengo factores, pero este cuadrado se elimina con esta raíz, este cuadrado con esta raíz. El único que no se elimina su raíz es para el 7, porque el 7 tiene exponente 1. Entonces me quedaría el 2 multiplicando al 5 por la raíz de 7, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría de esa manera. Los números que se les eliminó su radical quedan en la parte de afuera como factores. 2 por 5 son 10, raíz de 7. Entonces esta expresión es el equivalente a la raíz de 700. Entonces regresando a mi ejercicio, ¿verdad? Porque me quedé en el paso donde tenía yo que sacarle la raíz al 700, me quedaría igual a 50 más menos, en vez de escribir raíz de 700 escribo 10 raíz de 7 y todo esto lo divido entre 12. Aquí me fui un poquito rápido, pero revisen el tema de simplificación de radicales para ver cómo es que pasamos de esto a esto, ¿de acuerdo? La calculadora me lo hace, pero no vamos a usar calculadora. Es el reto que tenemos que saber trabajar con esto de aquí. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 50 más menos 10 raíz de 7, todo entre 12. Vamos a simplificar esta expresión y para eso vamos a dividir cada uno de estos términos entre 12, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes de eso vamos a separar este más y este menos, porque recordemos que es una función de segundo grado la que estamos resolviendo y por lo tanto nos va a dar dos valores de x. Entonces el primer valor de x, x1, es igual a 50 más 10 raíz de 7, todo dividido entre 12.
y el valor de x2 es 50 menos 10 raíz de 7 entre 12. Son los dos valores de x, ¿verdad? Son los dos valores de x que satisfacen la ecuación que tenemos de este lado. Ahora, bien, ya que tenemos estos dos valores de x, como les comentaba, pues vamos a simplificar. Para eso, bueno, voy a anotarlos aquí nuevamente. Tenemos que x1 es igual a 50 más 10 raíz de 7 entre 12. Y x2 es igual a 50 menos 10 raíz de 7, todo entre 12. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué es lo que procede con estas dos expresiones? Las voy a reducir. Cada uno de estos términos lo voy a dividir entre el denominador y lo mismo voy a hacer con el otro valor de x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mover esto tanto para acá, ahí está, y vamos a mover esto aquí, para ver cómo vamos trabajando. Bien, tendríamos que para x1 es igual a 50 entre 12 más 10 raíz de 7 entre 12, ¿de acuerdo? De esa manera, y simplificamos las fracciones. 50 entre 12 es lo mismo que 25 sextos, sacando mitades, ¿de acuerdo? Más 10 entre 12 son 5 sextos, entonces 5 raíz de 7, porque la raíz de 7 solamente se pasa entre 6. Y como son fracciones con el mismo denominador, pues entonces podemos regresarlo a una sola fracción donde el denominador es ese mismo y se suman los valores de la parte de arriba, ¿de acuerdo? Lo hago para que se asemeje a la opción de respuesta que me está dando el ejercicio. 25 más 5 raíz de 7, todo entre 6. Ese es mi primer valor de x. Para el otro valor hacemos algo muy similar. Tenemos entonces que x2 es igual a 50 doceavos menos 10 raíz de 7 entre 12. Simplificando fracciones tendríamos 25 sextos menos 5 raíz de 7 sobre 6. Y reduciendo la resta, ¿verdad?, a una sola expresión tendríamos 25 menos 5 raíz de 7 entre 6. Ahí está, tengo los dos valores. ¿Y qué creen? Que si yo observo mis opciones de respuesta del ejercicio, aparecen los dos valores en el inciso A y en el inciso D. Entonces, esta expresión aparece en el inciso A y esta expresión aparece en el inciso D, ¿de acuerdo? Se supone que X es el valor en el que se tiene que recortar la lámina. Si recordamos nuestro dibujito, es el valor en el que se tiene que recortar la lámina para obtener el volumen máximo. Para obtener el volumen máximo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente este X me da un valor y esta X me da otro valor. Yo necesito saber cuál de los dos valores es el que necesito recortarle a la lámina para que a la hora de obtener el volumen sea el máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Aquí tenemos que irnos al sentido común, ¿verdad?, para poder saber cuál de estos dos es el valor correcto. Fíjense bien, debemos recordar que nuestra caja tiene un largo, un ancho y obviamente pues también tiene un alto, ¿verdad? Entonces tiene un alto, vamos a ponerlo así, y ya la ando cajeteando gacho, ¿verdad? Entonces tenemos, este es el alto, este de aquí, este es el largo y este es el ancho, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? X es lo que voy a recortar para formar mi caja y X me representa el alto de la caja. Recordemos también esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente yo observo mis valores, ¿verdad? Y aunque los tengo en forma radical, sin hacer operaciones, yo sé que este valor
este valor va a ser más grande que este valor, porque aquí observen que al 25 le voy a sumar una cantidad y eso lo voy a dividir entre 6, y a este 25 aquí le resto esta cantidad y lo voy a dividir entre 6. Si yo hiciera esas operaciones me daría cuenta que este resultado es más grande que este, ¿de acuerdo? Veámoslo como fracciones. Esta es una fracción en sextos. 25 más 5 raíz de 7 sextos es más grande que 25 menos 5 raíz de 7 sextos. De alguna u otra manera podemos concluir que este valor es más grande que este. Entonces, x1 es más grande que x2 para este ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago un recorte usando el valor de x1 que es más grande, a la hora de recortarle más a esta lámina, la caja que voy a obtener es una caja más pequeña. No sé si me explico. Nuevamente, si yo le hago un corte muy grande o más grande, entre más grande haga yo el corte para hacer la caja, a la hora de doblar la caja su volumen va a disminuir, ¿de acuerdo? Porque se va a hacer una caja más chica, ¿de acuerdo? Entonces a mí me conviene que el corte que se le haga a esta lámina sea un corte lo suficientemente pequeño para que se aproveche al máximo el volumen de la caja. Yo necesito utilizar, por lo tanto, el valor más pequeño de estos dos, y como ya hicimos nuestro análisis, el valor más pequeño de estos dos se encuentra aquí en x2, que vale 25 menos 5 raíz de 7 entre 6. ¿Por qué este valor? Porque de estos dos este es el valor más pequeño, y al utilizar un corte muy pequeño el volumen de la caja va a ser más grande porque se está aprovechando al máximo la lámina que nos están dando, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, el inciso D es la respuesta correcta al ejercicio. Bien, vamos a continuar con el ejercicio 71 de la guía, que dice: determina la integral indefinida de logaritmo natural de x sobre x de x. Muy bien, entonces tenemos la integral de logaritmo natural de x sobre x de x. Como ustedes recordarán sus cursos de cálculo integral, para yo poder resolver una integral tengo diferentes métodos. Puede haber sustitución trigonométrica, puede haber cambio de variable, integración por partes, fracciones parciales, etcétera, etcétera. Pero hay un formulario de integrales inmediatas, es decir, yo puedo observar una integral, lo que hay en la expresión de esa integral, y poderla resolver utilizando algún modelo o alguna fórmula ya existente, ¿vale? Y para eso yo tengo que detectar ciertas cosas. Aquí dentro de mi función, para que yo pueda integrarla, necesito observar lo siguiente. De entrada, a esta operación que está representada como una división, yo la tengo que expresar de esta manera para verlo un poquito mejor. La integral de logaritmo natural de x multiplicando a 1 entre x. Hice la separación de la fracción en dos pedazos. No estoy alterando absolutamente nada, porque si yo multiplico esta expresión por esta, como se multiplican dos fracciones comúnmente, vamos a llegar a este resultado, ¿de acuerdo? Logaritmo natural de x por 1 sobre x, esto es igual a lo que tengo aquí al principio, ¿de acuerdo? Todo esto por la diferencial de x, que es un elemento que lleva consigo una integral. Bien, ahora, ¿por qué lo separo de esta manera? Bueno, porque para que nosotros podamos aplicar una integral inmediata, tenemos que ver que dentro de la integral debemos de tener una función y tenemos que tener la derivada de esa función. Obligatoriamente tenemos que tener esos dos elementos
para nosotros poder aplicar alguna fórmula inmediata de integración. Entonces tenemos que tener la función y tenemos que tener la derivada de esa función. Entonces observamos que si tomamos como función el logaritmo natural de x, recordando nuestro curso de cálculo diferencial, la derivada de la función del logaritmo de x es 1 entre x, ¿de acuerdo? Entonces podemos concluir que aquí tenemos la función y tenemos aquí lo que es la derivada de la función. Tenemos los dos elementos que necesitamos para poder hacer una integración inmediata, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el modelo que se utiliza para estos casos? Bueno, tenemos aquí una función que es logaritmo natural de x por su derivada, que es 1 sobre x de x. Hay una fórmula o hay un modelo, entonces, que me dice que si yo tengo una integral de una función u, ¿vale? Una función u, aquí le voy a poner función u, y la derivada de u, para que sepan de lo que estoy hablando. Si yo tengo la integral de una función u con la derivada de esa función, entonces yo puedo integrar tomando esa función y con el exponente que tenía, porque esa función debe de tener un exponente, a ese exponente le voy a sumar 1, ¿de acuerdo? Y todo lo voy a dividir entre ese exponente que tenía más 1, ¿de acuerdo? Y todo eso hay que sumarle una constante. Eso me dice el formulario, ¿de acuerdo? ¿Y por qué voy a aplicar esta fórmula? Porque tenemos una función y también tenemos la derivada de esa función. Oiga, profesor, pero yo no veo el exponente en ningún lado. Bueno, recordemos que el exponente 1 no se escribe, pero ahí está y hay que tomarlo en cuenta, ¿sale? Entonces, es una integral muy sencilla, solamente hay que ser muy observadores también. Bien, dicho lo anterior, entonces tenemos que la integral del logaritmo natural de x entre x de x, ya resolviendo la integral, aplicando este modelo, pues me dice que mi función, que en este caso la función u está representada por logaritmo natural de x, dice que es la función, al exponente que tenía le tengo que sumar 1, tenía un exponente 1, le sumo otro 1, sería exponente 2. En el caso de los logaritmos, el exponente se pone justamente donde termina la palabra logaritmo natural y justo antes del argumento. Ahí es donde se pone el exponente, ¿sale? Entonces, logaritmo natural al cuadrado de x entre n más 1. N era el exponente inicial, que es 1, 1 más 1 sigue siendo 2. En otras palabras, el exponente nuevo va en el denominador también. Y a todo eso hay que sumarle una constante, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo separo esta expresión como separé la de aquí arriba, entonces esto me quedaría como 1/2 por el logaritmo natural al cuadrado de x más la constante. Nuevamente, si yo separo esta fracción como la separé aquí arriba para mostrarla de esta manera, esa misma situación la aplico aquí abajo, entonces me quedaría de esta manera: 1/2 por el logaritmo natural al cuadrado de x más la constante, ¿de acuerdo? Puede quedar así, o también podemos tener 1/2 por el logaritmo natural de x al cuadrado, porque además de que se puede expresar de esta manera, también se puede expresar de esta otra, ¿de acuerdo? Más la constante. Y obviamente nada más le pongo el cuadrado al logaritmo, porque el 1/2 no está elevado al cuadrado, no pierdan de vista eso, ¿vale? Entonces, de una o de otra manera,
La opción de respuesta que cumple con la solución correcta del ejercicio es el inciso A. El inciso A. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con la guía? Bueno, en el inciso A aparece originalmente como un medio. De logaritmo natural de x al cuadrado más c. Esta es la opción correcta, solamente que a mi consideración siento que aquí le hicieron falta los paréntesis, ¿sale? Porque si no me está dando a entender que el argumento es el que está elevado al cuadrado, y no es cierto. El argumento no está elevado al cuadrado en ningún momento. Nada más es como una pequeña observación para esos malditos de la UNAM que luego quieren hacer sus fregaderas con su guía, ¿de acuerdo? Bien, pero esta es la solución correcta. Vámonos pues entonces con el último ejercicio, gracias a Dios ya de la guía del área 1 de la UNAM para este año, el ejercicio número 72. Gracias a Dios, bendito sea Jesús. Ejercicio 72 que dice: la integral de 2x menos 1 todo elevado al cubo de x es igual a, bueno, nos da una integral que es la integral de 2x menos 1 elevado al cubo de x. Esta es la expresión que nos da el problema y nos pide cuál es la integral cuál es la solución de esa integral. Bueno, para que yo pueda resolver esta integral de manera inmediata, ¿verdad? Voy a utilizar una fórmula de integral inmediata que me dice que si yo tengo la integral de una función elevada a un exponente y lo acompaña la derivada de esa función, de lo que hay adentro de esa función, entonces yo puedo resolver esta integral elevando esa función al exponente que tenía en el ejercicio más 1 dividido entre ese exponente que tenía más 1, es decir, el exponente nuevo va a pasar también como denominador. Y bueno, a todo eso hay que sumarle la constante, ¿de acuerdo? Recuerden siempre que en una integral, el resultado de esa integral, pues hay que sumarle siempre la constante para no caer en errores, ¿vale? Luego parece que no es importante, pero sí. Bien, para que yo pueda aplicar esa fórmula, necesito observar que en mi expresión tenga en efecto estos elementos, ¿de acuerdo? Si para mí mi función u, ¿verdad? Si mi función u es 2x menos 1, esa función u está elevada a un exponente que en este caso el exponente n es 3, pues también necesito la derivada de u, es decir, necesito la derivada de lo que hay en la parte de adentro de esta función. La derivada de u, si yo observo, pues tengo como expresión 2x menos 1, y la derivada de 2x menos 1, pues la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 1 es 0, porque es una constante, entonces la derivada completa es 2. La derivada de esta expresión es 2. Entonces, para que yo pueda aplicar esta fórmula, tendría que tener la integral de esta manera, tendría que tener integral de 2x menos 1 al cubo por 2 dx. La tendría que tener de esta manera porque tendría entonces u y tendría entonces la derivada de u, y ahora sí podría aplicar esta fórmula. Pero ¿qué crees, carnal? Que no está completa la integral. Le hace falta un 2 aquí al ejercicio. Entonces, como le falta un 2, entonces cuando hace falta una constante, cuando haga falta un número, yo puedo completar la integral. Es decir, yo puedo decir, ok, me están dando esta integral
¿verdad? No está completa, pero la voy a completar. Entonces es la integral de 2x menos 1 elevado al cubo por 2 dx. Ya le aventé el 2 aquí para que entonces mi integral esté completa y ya pueda aplicar yo esta fórmula. Pero campeón, si tú vas a utilizar un número para completar esa integral, tienes que multiplicar este número por su recíproco para que la integral original no se altere. ¿Y eso qué significa? Que si estás aquí poniendo un 2, tienes que multiplicar toda esta expresión por el número recíproco al 2, que es 1/2. Recordemos que dos números son recíprocos cuando al multiplicarlos me da como resultado 1. Si yo multiplico 1/2 por 2, me da un entero. Si yo aquí hubiera puesto un 3, entonces su recíproco sería 1/3. Si aquí hubiera puesto un menos 8, su recíproco aquí hubiera sido menos 1/8, porque recuerden que me tiene que dar la multiplicación 1 positivo, ¿vale? Bien, entonces para no alterar la integral y poder completarla en la parte de adentro, tenemos que hacer esta situación. Bien, entonces tenemos que 1/2 va a multiplicar a toda la integral. Ya tengo completa mi integral, por lo tanto ya puedo aplicar esta expresión. Entonces tendríamos 1/2, abro mi corchete para la multiplicación. Recordemos que podemos utilizar paréntesis o corchetes. Yo en lo personal uso corchetes porque de repente las expresiones son un poco más grandes. Bien, ¿qué me dice mi fórmula? Que mi función u la tengo que escribir. ¿Cuál es mi función u? Pues 2x menos 1, ¿verdad? Dice que el exponente que tenía le voy a sumar 1. ¿Cuál era el exponente que tenía? Es un 3 más 1. Y eso lo voy a dividir entre el nuevo exponente, que es 3 más 1. O sea, vendría siendo un 4, ¿de acuerdo? Yo lo pongo así por cuestiones de didáctica y para que sepan de dónde estoy sacando las cosas. A todo eso le voy a sumar una constante. Ahí está. Muy bien. Entonces procedo a hacer la multiplicación. Tendríamos primero 1/2. Aquí me quedaría 1/2 por 2x menos 1 elevado a la cuarta potencia entre 3 más 1 es 4. Me sigue quedando la constante, ¿verdad? Ahí está. Y ahora, al multiplicar estos dos, como son fracciones, pues se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, ¿verdad? Tendríamos 1 por 2x menos 1 a la cuarta, pues me queda 2x menos 1 a la cuarta, y 2 por 4 son 8. Ahí está, ¿de acuerdo? Y 1/2 por una constante, pues me sigue quedando la constante, ¿sale? Ahí está. Entonces, la solución de esta integral, completando la integral para poder aplicar esta fórmula, es 2x menos 1 todo elevado a la cuarta potencia entre 8 más la constante. Si yo reviso mis opciones de respuesta, entonces me doy cuenta que la opción correcta es el inciso D. Entonces la opción correcta es el inciso D. Ahí está, ¿vale? Hay que trabajar con las integrales, resolver los ejercicios que más se pueda, no solo los de la guía, sino muchos más, para que sigan teniendo práctica. Estamos cerca del examen, no dejen de estudiar, ¿vale? Con eso termino la guía del área 1 correspondiente a matemáticas, y bueno, seguiremos trabajando en las otras guías de las otras áreas, así que esperen más videos, no dejen de compartir, de etiquetar, de estudiar, y bueno, me van contando cómo van sus progresos, ¿vale? Cuídense mucho, soy el profe Oliver, adiós.